A Pablo Pérez, portavoz de Jupol, que ya nos acompaña. Pablo, gracias por acompañarnos. Muy buenas. Bueno, uno de esos vecinos decía que la clave estaba en la policía, pero la policía, no sé qué es lo que pasaba, pero realmente lo que ocurría es que la banda todos los fines de semana, viernes y sábados, asaltaba, salían a cazar, como decían ellos, a jóvenes y adolescentes. Sí, ¿Estaban atados o no tenían medios? Yo creo que la clave no es la policía en sí, esto lo que demuestra realmente es el hartazgo que está viviendo la sociedad en nuestro país ante este tipo de hechos, ¿no? El que ya varios menores se unan para tratar de evitar esos atracos que sufrían, incluso esas agresiones, pues demuestra un poco lo que estamos viviendo en nuestra sociedad en la actualidad. Ya no es únicamente en Málaga, lo podemos vivir en Barcelona, Valencia... O en Vic, en las imágenes que hemos enseñado antes en Vic, ¿no? Efectivamente. Resuelven a machetazo limpio. Aquí lo que tenemos que tener claro es que el gobierno es quien tiene que actuar, quien tiene que poner las medidas y los medios adecuados. Nosotros efectivamente estamos escasos tanto de medios materiales como de medios humanos. Pero probablemente lo que pasaba en El Palo pasa en muchísimas otras ciudades y barrios. La policía no interviene, no sabemos si porque no hay medios humanos y materiales o porque no recibe órdenes de intervenir. Cuando finalmente estos jóvenes y estos chavales deciden generar esa autodefensa, entonces sí que se interviene. Sí se interviene habitualmente en todas y cada una de estas ciudades. El problema es la publicidad que se le pueda dar o no a este tipo de intervenciones, ¿no? El que convenga o no hablar de ciertas intervenciones. Pero aquí en Madrid tenemos bien claro que desde hace ya varios meses hay un operativo en contra de las bandas juveniles violentas. Todas las noches hay dispositivos de control, de cacheos, de identificados en relación a este tipo de bandas que al fin y al cabo son las que provocan todo este tipo de hechos, ¿no? Efectivamente, como bien dices, nos faltan medios materiales, nos faltan medios humanos y nos falta formación para trabajar ante este tipo de bandas. ¿Y os falta también capacidad legal? Totalmente. Lo digo porque a lo mejor estos del caso del Palo, por ejemplo, a lo mejor habían sido detenidos una vez, pero vuelven a salir. Sí, ese es un problema que vemos. En este caso, pues nosotros lo que hacemos es un llamamiento también un poco a la calma, el que no se tomen la justicia por su mano, ¿no? El dejar que nosotros hagamos nuestro trabajo y que si realmente se quieren unir, se unan para manifestarse y mostrar esa disconformidad con ciertas normas o con ciertas leyes que hay que no son lo suficientemente contundentes para atajar este tipo de hechos. Esto lo que hace es hacer un llamamiento a que reincidan otra vez en este tipo de hechos, ¿no? El hecho de que estén ese corto espacio de tiempo pues en un centro de menores o en un reformatorio, como se suele decir, les lleva a salir y volver a hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo, porque claro, al final es lo que les da pues su medio de vida, ¿no? El delinquir, el sacarle dinero a otros menores, el tenerles atemorizados, como nos llega por parte de algunos de los menores de la zona, donde hemos podido leer incluso WhatsApps de amenazas a sus familias si no les dan dinero, que les van a hacer cosas a sus padres, a sus hermanos, a sus hermanas. Entonces, claro, es una situación bastante grave y complicada. Buenos días. Yo le quiero preguntar por el tipo de armamento que emplean estas bandas. Por lo general suelen ser armas blancas. Vemos aquí que emplean machetes. ¿De dónde los sacan? Es que comprar un machete hoy en día es muy fácil. ¿No se podría actuar sobre ellos, sobre los vendedores de machetes? No sobre los vendedores, sino el cambiar la legislación en este sentido y llevar un registro de las personas que compren este tipo de armas, ¿no? En la actualidad no se exige ningún tipo de documentación para acceder a este tipo de armas blancas, estos machetes que muchas veces los puedes comprar incluso en el Leroy Merlin, ¿no? Pero no se pueden transportar, son creo, elementos, ¿no? De más de no sé cuántos centímetros. Está prohibido. De hecho, nosotros incautamos muchos de estas armas a muchos miembros de las bandas juveniles violentas, pero eso lo que conlleva es un acta de intervención, que es una propuesta para sanción y que muchas veces, al ser menores, a quien repercute es en sus padres. En este caso, ¿qué pasa? Que lo que queremos y lo que solicitamos desde hace ya tiempo es que haya un registro de quién compra este tipo de armas, para de esta forma tener controladas a estas bandas juveniles violentas, que son quienes más actúan con estos machetes, ¿no? Es decir, o sea, no se sabe quiénes compran machetes. Efectivamente. No ahora mismo no. En cambio sí se sabe quiénes pagan... no, pistolas no. En cambio sí se sabe, Hacienda sabe cuándo pagas en metálico o cuando pagas con tarjeta de crédito. Es fantástico. Me gustaría... Buenos días. Buenos días. Bueno, mi condición de abogado, estoy muy en contacto con vuestro cuerpo, obviamente, y os animo y os aplaudo por la función, por supuesto, que hace policía, porque me consta efectivamente que sí que actuáis, y donde no actuáis
por lo menos en la inmensa mayoría de veces es por esa falta de medios, de acuerdo, que estamos diciendo, o porque la legislación es tan suave que aunque actuéis, pues efectivamente el delito queda impune o sin un reproche penal muy fuerte. Pero sí me gustaría comentar contigo y cambiar de impresión, porque cuando nosotros últimamente estamos yendo precisamente a juicios, ¿no?, de delitos contra la autoridad, de abusos contra la autoridad, vemos que cada vez son más graves esos abusos. Es decir, antes había una detención de un ciudadano que estaba delinquiendo o que ustedes les habían cogido en un delito y, bueno, pues insultaba o forcejeaba un poco, pero lo que llega a juicio, en los juzgados vemos que las barbaridades que se le hacen a los agentes es que son agresiones muy importantes y que además parece como que se saben muy bien, por ejemplo, en los traslados a comisarías o al propio juzgado, cómo se autolesionan y se lesionan contra la gente para decir luego que ha habido esa posible lesión de la gente hacia la persona, Efectivamente. ¿no? Quería compartirlo con usted y si nos puede decir si esto es así o... Pues totalmente de acuerdo, y eso es porque se está perdiendo el principio de autoridad, se está perdiendo el principio de autoridad y es algo que es sumamente grave. Yo creo que la ciudadanía no sabe la gravedad que supone esa pérdida de ese principio de autoridad. Lo que me está comentando es totalmente cierto, de hecho, pues bueno, pasado mañana yo personalmente tengo que acudir a un juzgado, Testigo, ¿no?, a que me vea el forense por unas lesiones que padecía hace 15 días no como testigo, sino como en una intervención por el hecho que además ha relatado usted perfectamente, un detenido por un robo con fuerza, infraganti, que dentro del vehículo policial, en el traslado a las dependencias policiales, empieza a autolesionarse, ya no solo se autolesiona, sino que da patadas al vehículo policial, llegando incluso a separar la ventanilla del vehículo, por lo que hay que detener el vehículo por el riesgo que supone que pueda huir del mismo, y en el momento de querer cambiarlo de vehículo o asegurarlo para que no siga con esa actitud, pues nos agrede al compañero y a mí, ¿no?, en este caso. Entonces es algo que estamos viviendo cada vez con más asiduidad y cada vez con más violencia. Correcto. O sea, antes sí es cierto que lo que decías, pues un delincuente habitual que cuando le ibas a detener, pues se resistía, claro. Ahí cabía esa resistencia, pero hoy en día no, hoy en día arremeten contra el policía porque no existe, se está perdiendo. Es que la pérdida del principio de autoridad, por supuesto, les deja a ustedes a los pies de los caballos y es una amenaza para su integridad, pero es una amenaza más allá de eso para la convivencia social, totalmente, para el orden. Ahí es donde realmente sentimos nuevamente el abandono de nuestro ministro y del Ministerio del Interior en este caso. Pablo, me gustaría que viéramos lo que ha dicho Iván Espinosa de los Monteros sobre los sucesos de Melilla. Como sabemos, las cámaras que grabaron los sucesos de Melilla han sido abiertas, hay varios diputados que han podido acceder a ellas y Esquerra Republicana y Bildu ya han exigido responsabilidades y la comparecencia de Marlaska, pero también Vox ha intervenido sobre el asunto. Por tanto, nosotros no hemos formado parte de esa visita, sino que visitamos Melilla con mucha regularidad, como digo, este mismo domingo Javier Ortega ha estado ahí. Y desde luego lo que le puedo decir es que tenemos muchos motivos para pedir y pedimos constantemente la dimisión o el cese del ministro de Interior, en realidad de todo el Gobierno, pero especialmente del ministro de Interior. Muchos motivos desde hace mucho tiempo, pero desde luego lo que no vamos a hacer es permitir que los enemigos de la nación, Bildu, RC, Podemos, instrumentalicen a la Guardia Civil. Bueno, pues ese es el discurso por parte de los grupos de extrema izquierda de que ha habido vulneración de los derechos humanos. Lo que parece que sí que ha ocurrido es que hubo una avalancha en esa frontera y que hubo cuerpos atropellados y no hubo atención sanitaria. Bueno, sí es cierto que eso lo vivimos habitualmente en esos puestos fronterizos, claro, donde cada vez que hay cualquier tipo de negociación entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos, pues se fuerza un poco, ¿no?, a esa negociación mediante este tipo de actos, ¿no? Porque tampoco la policía marroquí es especialmente leal, ¿no? Bueno, pues yo ahí ya es un tema que realmente ahí tendría que responder el gobierno marroquí, su policía marroquí, o delegación de gobierno. Pero sí es verdad que nosotros lo que nos sentimos es continuamente abandonados por parte del ministerio. O sea, no es dar la cara por nosotros, es salir en defensa de aquellos que están garantizando la seguridad en nuestro país, que están garantizando el ordenamiento jurídico y que no vemos ese apoyo por parte de nuestro máximo representante en este caso, que es el señor Marlaska. Que además es la puerta de entrada no solamente en España, sino en Europa. O sea que la Unión Europea también debería tomar cartas en el asunto. Así es. Pablo Pérez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre, un placer.